La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar nuevamente conectados con nosotros, conectados con amor, conectados con fe, conectados en la gracia de nuestro Señor. Es una bendición para nosotros saber de que tenemos esta oportunidad de acercarnos al trono de la gracia con todos ustedes, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, que por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nuestro Padre de amor, Padre de misericordia, nuestro Dios de toda consolación, al cual podemos buscar en todo tiempo, en todo momento, y Él nos acogerá en su seno. Hermanos, en esta hora de la tarde vamos a abordar el tema acercándonos a Dios. Me gustaría leer la palabra del Señor. Quizá todos aquellos que han estado conectándose y añadiéndose han podido notar, han podido descubrir que utilizamos mucho referencias bíblicas, claro. Es importantísimo fundamentar la predicación de la palabra del Señor con la Escritura. Eso queremos recomendarlo. Quizá para algunos será un poco cansado, pero es lo mejor, la palabra de Dios, para que nuestros argumentos sean ciertamente espirituales. Entonces, leo la palabra del Señor, que dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, de esta manera: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les animo a seguir muy de cerca la palabra acercándonos, acercándonos. Es el tema de hoy, acercándonos a Dios. Pues bien, hermanos y hermanas y amigos también que están con nosotros, quiero decirles de que todo lo creado, todo lo existente, la vida vegetal, la vida animal, la vida humana, lleva en sí el sentido de sociedad, de vivir en grupos, vivir juntos. En el caso del ser humano, en el caso nuestro, desde el principio se nos dice en el libro de Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ya sabemos, ¿verdad?, cómo comenzó la humanidad con aquella relación íntima, aquella relación de amor, aquella relación de obediencia de parte de Adán y Eva, nuestros ancestros. Génesis 2:18 tenemos, verá, como soporte de lo que hemos dicho de este pasaje bíblico. De manera que, como parte de esta socialización humana, conversamos juntos, comemos juntos, trabajamos juntos, viajamos juntos, nos divertimos juntos, vamos a eventos juntos e incluso vamos a la iglesia juntos. Por eso es que la palabra del Señor dice en el libro de Salmos capítulo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos y en armonía. Hoy, ante los riesgos letales que representa el coronavirus, como medida para evitar la propagación, entre otras cosas, se nos ha llamado a guardar la distancia social, o sea, el aislamiento social, manteniendo entre nosotros, entre persona y persona, una medida, por lo menos de
1 metro o hasta 2 metros de distancia. Es una regla. Ciertamente, esta epidemia ha venido a trastrocarlo todo, incluso hasta las reuniones fraternales. Todo nuestro respeto para las iglesias que han cancelado durante cierto tiempo sus actividades y nuestro respeto también para las iglesias que continúan haciendo sus reuniones. Bien, es cierto que esta cuarentena ha venido a paralizar toda clase de actividades, pero le tengo buenas noticias. Sin embargo, nuestra relación y comunión con Dios no puede ser interrumpida, no tiene la prohibición de aislamiento social. Por el contrario, es cuando más nos podemos y debemos acercar al Señor. Nada debe de restringir el acercamiento a la presencia de Dios. Debemos de disfrutarla. Es una comunión íntima con el Señor, una comunión personal, una comunión de acercamiento, no de alejamiento. No, el Señor no nos está llamando a alejarnos de Él, nos está llamando a acercarnos cada día, cada momento a Él. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción. Acérquese, querido hermano, acérquese al Señor, porque usted puede y tiene todo el derecho, digamos, filial, de estar muy cerquita de Él, en comunión con Él. Vamos a ver a continuación cómo se nos hace la invitación para tener comunión muy cerca de Dios a través de un mediador. La palabra del Señor nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Qué privilegio el que tiene usted y yo de contar con un mediador legítimo, con un mediador auténtico, con alguien que está a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Pero precisamente también contamos con Jesucristo como nuestro intercesor. La palabra del Señor, y ahí vamos, dice en el libro de Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí están sus ruegos, ahí están su intercesión a favor suyo y mío, para que podamos estar cerca de Él. Pero también Jesucristo es nuestro abogado. Ahí va otra cita bíblica muy conocida, muy apreciada por nosotros, porque nos llama a la comunión. Y dice, Primera de Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él quiere restablecer la comunión del creyente con nuestro Padre. Él quiere ser en este momento nuestro abogado, que es un abogado que realmente cuenta con todas las credenciales propias para que nosotros con toda confianza vayamos cuando hemos faltado a nuestro Padre Celestial, quien nos está llamando y nos seguirá llamando a no pecar. Cuidado con darse una licencia, cuidado con ser indulgente, no busque problemas, no se aleje de Dios, acérquese a Dios, dice la palabra del Señor, y para lograrlo tenemos en este caso un abogado compasivo. También la palabra del Señor nos habla de que contamos con un sumo sacerdote. Él, Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, con un sacerdocio eterno, está a la diestra del Padre. Y aquí en el libro de Hebreos encontramos la palabra que dice, por tanto, hermanos santos, aleluya, santos, participantes del llamamiento celestial, un llamamiento divino,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De manera que hoy tenemos un sacerdocio magnífico, un sacerdocio, digamos, llamémoslo irreemplazable, un sacerdocio eterno, a diferencia del sacerdocio de Aarón, que tenía que ser sucedido a la muerte de éste. Cristo el Señor ha resucitado, ahora está sentado a la diestra del Padre, y ahora Él es nuestro sumo sacerdote fiel, que puede compadecerse de nuestras debilidades, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, celebremos esto tan importante, el acercarnos a Dios, el tener esa relación muy comprometida, una relación indestructible. Nada debería de separarnos, como dice la palabra del Señor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Celebramos su santidad, celebramos su misericordia, celebramos en este momento su amor y celebramos también su justicia. Estimados hermanos, precisamente sobre esto del acercamiento a Dios, la palabra del Señor nos hace una o varias invitaciones. Quiero que veamos 7 puntos que van a estar sustentados con pasajes bíblicos, claro, del Nuevo Testamento, donde nos habla acerca del acercarnos a Dios. Voy a comenzar con el primer punto, acercarnos a Dios. Creo que ya lo leímos, ya lo dijimos, pero en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo número 8, ahí tenemos esta invitación. Dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¡Qué momento de encuentro! Encuentro personal, una experiencia maravillosa, una experiencia, digamos, no religiosa, una experiencia íntima, una relación filial, el padre con sus hijos, que los invita a acercarse a Él. Nuevamente, hermano y hermana, no es alejarte, no te alejes de Dios. Si te alejas de Dios te va a ir mal, si te alejas de Dios vas a tener problemas. Acércate a Dios, dice su palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay recomendaciones también en este pasaje donde dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que son inconstantes, purificad vuestros corazones. Es un llamado del Señor. Me encanta aquel pasaje de Isaías, capítulo 55, versículo número 6, que nos enseña algo sobre el acercamiento a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Sí, Dios quiere que tengamos esa cercanía. Ven, aproxímate con toda confianza. No te asustes, no tengas miedo. Acércate al Señor de corazón y Él te va a inundar de su amor, de su gracia, te va a favorecer, te va a coronar de favores y misericordias. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! También dice la palabra del Señor en el Salmo número 95, versículo número 6. Aquí lo tengo, dice, venid, que también podríamos decir, acercaos. Acercaos a Dios, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Entonces ahí tenemos lo primero, una invitación a acercarnos a Dios. No olvidemos que nosotros como creyentes, la iglesia del Señor, además de otras figuras que utilizan los apóstoles, somos el real sacerdocio, somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, dice la palabra del Señor, pero con un propósito para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ya no estás en tinieblas,
Ahora la luz ha venido a tu vida. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Es hermosa la palabra del Señor. Pero voy al segundo punto. También la palabra del Señor nos dice que podemos acercarnos a Cristo. Nos llama a acercarnos al Padre, pero también nos llama a acercarnos a Cristo. Capítulo 2, versículo 4 de la primera epístola del apóstol San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice su palabra, acercándonos o acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desde el principio le llamé la atención a la palabra acercaos, acercándonos, no nos debemos de alejar. Y qué maravilloso saber que la palabra nos invita a acercarnos a Cristo, la piedra viva sobre la cual está fundamentada la iglesia del Señor. Es un privilegio, la piedra, la roca inconmovible, la piedra eterna, la roca eterna nos llama para que nos podamos acercar a Él y tener comunión con Él. Otra vez este pasaje, cuando nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, en calidad de sacerdotes, de un reino de sacerdotes, como dice Apocalipsis 1:5, nosotros venimos, ya sea de forma individual o ya sea de forma colectiva como iglesia, cuando nos reunimos en su casa, podemos venir a Él con la finalidad de adorarle, de presentarle nuestras ofrendas de amor, nuestros cánticos de amor, para celebrar la grandeza de su misericordia que ha tenido para con nosotros, porque nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice la palabra del Señor. No tenemos por qué tener orgullo. Todo se lo debemos a Él, como dice un canto, todo se lo debo a Él. Acercándonos entonces a Él. Así como había en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 19 se llamó a Israel que sería un reino de sacerdote. Hoy nosotros somos los que gozamos de este privilegio. Somos un sacerdocio santo para que ofrezcamos al Señor nuestras ofrendas, nuestros frutos de labios que confiesan su nombre. Pero no se lo vamos a ofrecer, no se lo vamos a enviar por correo o de alguna otra manera. Nosotros debemos de acercarnos, dar pasos de confianza hacia Él para estar cara a cara con Él. Así como lo oye, cara a cara con el Señor, usted puede estar. Más adelante nos vamos a dar cuenta de alguien que buscó al Señor y lo buscó por las espaldas. Pero no, el Señor no quiere que andemos con rodeo. Quiere que vayamos directamente a su presencia y estemos contemplando la hermosura de su santidad cara a cara, con esa experiencia a la cual Dios nos llama a través de su palabra, para que disfrutemos ciertamente de una relación, pero tan íntima, tan especial, tan gozosa, que, hermanos, es maravilloso realmente tener a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, tener a Cristo como el dueño de nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece a Él, porque fuimos comprados, dice su palabra, con sangre. Como número 3, vamos a hablar de que la palabra del Señor nos hace una invitación a acercarnos confiadamente, con confianza. Hay personas que no le tienen confianza a otra. Anda, ve, hablale, decile, pedile. Dicen, no, es que me da pena. Tienen un poco de temor. Pero la palabra del Señor, cuando nos habla acerca de nuestra relación con Dios, nos dice que debemos y podemos acercarnos confiadamente. En este pasaje que leíamos al comienzo, en el libro de Hebreos, que por cierto, quiero aclarar de que el libro de Hebreos tiene, digamos, una connotación sacerdotal. La palabra
acercaos es muy importante. Usted le va a encontrar muy frecuentemente porque el sacerdocio de Cristo es mejor, es mayor que el sacerdocio de Aarón. Y por eso nos dice, acérquense, acercaos, en ese tono y en ese carácter sacerdotal, para que entremos limpios, para que entremos seguros a la presencia de nuestro Señor. Entonces Hebreos 4:16, que ya lo leí, y ahí está la palabra nuevamente. Acerquémonos, pues confiadamente. Ese es el detalle importante de este llamamiento. Confiadamente nos debemos de acercar al Señor. Pero también la palabra del Señor habla de otras cosas preciosas allí, cuando dice que nuestro acercamiento debe ser con toda confianza al trono de la gracia. Claro que una persona que tiene responsabilidad moral, responsabilidad legal, que ha cometido un error, que ha pecado, ciertamente llegará con temor delante de un juez. Pero el trono de nuestro Dios, el trono de nuestro Dios no es un trono de juicio, es trono de misericordia. Y bendito sea el Señor, hermanos y hermanas, porque gozamos de la misericordia del Señor. La Biblia nos enseña que Dios es rico en misericordia en el capítulo número 2 del libro de Efesios. Rico en misericordia. La palabra del Señor dice que es más alta que los cielos. Realmente Él es abundante en misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero dice la palabra del Señor también que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, el Señor, como se ha dicho en otra ocasión, ni se atrasa ni se adelanta. Él en el tiempo exacto, en el tiempo oportuno, viene cuando estás en el aprieto, en la necesidad, cuando estás en el peligro, y Él como pastor extiende su mano para rescatar a su ovejita, varón o mujer, adulto o joven, y lo saca de los apuros. Él con su vara y su cayado nos infunde aliento, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, esta invitación una vez más, acerquémonos pues confiadamente para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces el Señor te ha socorrido? La palabra del Señor dice que nuestro socorro es del Señor, viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra, y Él te socorrerá. ¿Qué estás pasando, hermano y hermana, en este momento? Realmente el único que puede descubrir totalmente toda tu experiencia que estás pasando ahorita. A lo mejor has estado llorando, deprimido, a lo mejor te has sentido solo, a lo mejor estás herido, a lo mejor te encuentras atravesando un valle de sombra y de muerte. No te preocupes, el Señor llegará en el momento oportuno, pero te está llamando para que usted le invoque, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, yo le invito para que nos acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como número 4, la invitación de acercarnos con corazón sincero, dice la palabra del Señor. Hebreos otra vez, y dice en el versículo número 22, 10:22, acerquémonos con corazón sincero, dice la palabra del Señor. Hoy debemos de abrir el corazón. Recordemos que no vamos a engañar al Señor. No podemos fingir. ¿Cómo estás? Ahí bien, y a lo mejor no es cierto. Pero cuando vamos delante de Dios tenemos que ser muy claros, muy sinceros. La sinceridad es un asunto muy importante que nos pide aquí la palabra del Señor. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios le han buscado con el corazón sincero? Vuelvo nuevamente, ¿verdad?, al pasaje del Salmo 51. Corazón contrito, corazón humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Tuvo que abrirle y confesar abiertamente todo lo que había pasado, cómo se sentía, cómo estaba
desolado totalmente por el pecado que había cometido el rey David. Pero fue hasta el momento en que él se sinceró con Dios, le habló y le dijo: contra ti solo he pecado, que entonces vino el perdón, vino la restauración, vino la gracia de Dios para levantarlo, para restituirlo. Por lo tanto, en este punto número 4, el llamado que se nos hace otra vez es a acercarnos a Dios, pero que lo hagamos con corazón sincero. En este mismo pasaje también encontramos que al acercarnos a Dios con corazón sincero, debido a que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, nosotros somos la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Y luego dice también otro elemento: en plena certidumbre de fe. La fe es un elemento muy importantísimo también, y la misma palabra del Señor lo clarifica y lo define cómo debe de ser la fe con la cual nosotros debemos de llegar delante de Dios. No se refiere a la fe salvadora. La fe salvadora ya ocurrió, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahora nos estamos encontrando con aquella confianza, con aquella fe genuina, aquella fe legítima con la cual debemos de venir al Señor con el fin de encontrarnos con Él, con el fin de gozar de su presencia. Y en el libro de Hebreos siempre, capítulo 11, versículo 1 y el 6, dice de esta manera, que no necesita explicación: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice en el 6, pero sin fe es imposible, hermano, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es una necesidad que el que se acerca a Dios, y ahí está la palabra nuevamente, el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Realmente Dios está listo para coronarnos de favores y misericordia, como dice el Salmo número 103. Está listo para bendecirnos, para galardonarnos, no para decir que nos va a dar el premio de la salvación, porque la salvación no es un premio, nadie la puede alcanzar como un premio, como escuché recientemente, lamentablemente, ¿verdad? Que es un premio. Pero no, la salvación es un regalo de Dios. Pero veamos cómo nos galardona el Señor. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermano, bendiga al Señor cuando se acerque a Él. No venga seco, no venga sin palabra. Adórele, adorne su presencia, presente el mejor perfume de su corazón al Señor al cual se está acercando, como lo hizo aquella mujer que llevó aquel frasco de alabastro de perfume carísimo. Así debe de ser lo mejor para el Señor, lo primero, lo mejor, lo más excelente es para nuestro Dios. Y cuando te acerques a Él, hazlo así como dice la palabra del Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y otra vez, el Salmo 103 dice, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Por favor, no seamos olvidadizos. Cada día estamos nosotros disfrutando de las misericordias del Señor y nosotros las olvidamos y nos volvemos ingratos, malagradecidos. Alabe al Señor y busque. Pero el Salmo dice, uno, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién te va a perdonar, hijito, hijita? El único que puede perdonarnos es el Señor. El único que tiene la potestad de hacerlo es el Señor, nadie más. Pero también dice la Escritura que Él es el que perdona todas sus iniquidades, pero también dice el que sana todas tus dolencias. Oh hermano, en primera y última instancia, el que te sana es el Señor.
Él quiere sanar tu dolencia. Y su palabra así lo dice. Él sana nuestra dolencia. Importante mencionar también en este momento que es cierto que hay dolencia física, nos duele la cabeza, nos duelen los huesos, nos duelen los músculos, pero también muchas veces hay dolencias internas, heridas, golpes, traumas que llevamos por dentro. Y de repente le recomiendan el psicólogo, el psiquiatra, el consejero. Está bien, pero quien puede aliviar las cosas internas del ser humano es aquel que lo creó, que nos conoce bien, nos conoce perfectamente. Por lo tanto, Él es el que sana toda tu dolencia. Yo no sé si usted que me está escuchando está pasando algo parecido a lo que yo estoy enseñando, predicando en esta hora. Pero le animo a que se refugie en el Señor. Dulce refugio es el Señor. A Él podemos ir. Él es la roca inconmovible de los siglos. Pero también dice la Escritura que además de sanar nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida. Bueno, quien es el dueño, quien puede quitar y dar vida es el Señor. Pero a mí me encanta muchísimo el pasaje de Isaías capítulo 38, la historia que cuenta, que relata el profeta en el capítulo 38, cuando se habla del rey Ezequías. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y hay momentos que tenemos ese sentimiento, como que hasta allí llegamos. Pero Dios es misericordioso, y Él dice, clama a mí. Y aquel hombre que escuchó ese mensaje letal, ese mensaje lapidario, donde le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Este hombre vino y se acercó a ¿quién? No se acercó al profeta, no se acercó a su cortesano, al que buscó, al que debemos de buscar nosotros de igual manera, fue al Señor. Volvió rostro a la pared, lloró, oró, y allí él le pidió al Señor que se acordara de él. Y la palabra del Señor dice que Él le concedió 15 años más de vida. Qué misericordioso que fue el Señor para con este rey. Y qué misericordioso es el Señor también con las ovejas de su prado, con nosotros, la pequeña manada a quien le ha placido darle el reino. Podemos venir delante de Él y beneficiarnos en plena certidumbre de fe, dice la palabra del Señor, para ser galardonados. Entonces el que rescata del hoyo tu vida, pero también dice el que te corona de favores y misericordia, porque según el Salmo 23 también dice que el favor y la misericordia de nuestro Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Es toda la vida, no es solamente durante algún tiempo. Él no traiciona, Él no abandona, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y se lo dice a la viuda, se lo dice al huérfano, se lo dice a la madre soltera, se lo dice al hermano enfermo, se lo dice a todos nosotros. Nos está diciendo el Señor, mira, yo no te dejaré, yo nunca te voy a desamparar. Por lo tanto, no tengas ningún temor de lo que pueda hacer el hombre. Vamos a pasarnos al penúltimo punto, el 6, y nos enseña la palabra del Señor nuevamente en Hebreos, que la forma en que debemos de acercarnos a Él, dice, es purificados los corazones de mala conciencia. Claro, nadie se sentirá con libertad para acercarse al trono de Dios si hay una mala conciencia, si el pecado de alguna manera le está trayendo ese sentimiento de culpa que no le permite realmente gozar de la libertad. Y la palabra del Señor no nos enseña que vamos a estar en temor. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entremos con libertad. Y entremos, hermanos, como lo enseña aquí la palabra del Señor, acercarnos purificados los corazones de mala conciencia. El domingo pasado, creo que fue, o un día anterior, aquí los tienen los mensajes, hablábamos acerca de purificarnos, de lavarnos las manos, pero también de la limpieza del corazón. Y hoy nuevamente me gustaría mencionarlo y decirle que no hay otro elemento que pudiera en este caso limpiar nuestra conciencia
nuestra conciencia de obras malas, sino solamente la sangre de Jesucristo. No hay otra cosa. De nada nos servirá volvernos religiosos. De nada nos servirá rituales. No vamos a alcanzar paz interior. No vamos a alcanzar definitivamente la comunión íntima con el Señor. Y en el libro de Hebreos, nuevamente, Hebreos en el capítulo 9, versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, él sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces encontramos que es la sangre de Jesucristo la que nos puede dar la libertad de acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Y por último, acercarnos lavado los cuerpos, dice, con agua pura. Lavado los cuerpos con agua pura. Aquí hay una figura muy hermosa. Le voy a invitar a que lean todo el capítulo. Yo solamente voy a utilizar el versículo número 4 de Éxodo capítulo 29, o dicho en orden, Éxodo capítulo 29, versículo 4, cuando estamos hablando de la consagración de los sacerdotes. Todavía no se había erigido el tabernáculo, no había entrado en funciones Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos. Pero el Señor llama a Moisés y le dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Eso es muy importante. Estamos hablando de este espíritu, de este carácter sacerdotal. Por lo tanto, el escritor de Hebreos nos llama para que también nosotros podamos acercarnos al Señor con el cuerpo lavado. Pero aquí encontramos una hermosa simbología que tiene que ver con la regeneración espiritual. ¿Recuerdan el encuentro nocturno de Nicodemo, de Jesús con Nicodemo? Cuando llegó de noche y la palabra del Señor le dijo: Señor Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dijo así llanamente, de frente: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya estamos claros, ya lo hemos estudiado muchas veces, lo hemos oído, que aquí no se refiere al nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Como lo dice en el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una experiencia interna, es una experiencia espiritual, es la regeneración de nuestro hombre interior que estaba muerto en los delitos y pecados. Y nuevamente el Señor le dice en el versículo número 5, vamos a utilizar el 5, dice la Biblia: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, o no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de entrar lavados los cuerpos con agua pura, al acercarnos a Dios, al aproximarnos al Señor. Pero eso tiene que ver con la regeneración espiritual. Y para poner un versículo más, para sellar este argumento que estamos utilizando, Tito capítulo número 3, versículo 5, solamente el 5, dice, o 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estamos claros que el Espíritu Santo es quien nos atrae a Cristo, glorifica a Cristo,
Y el Espíritu Santo es el que hace, digamos, el que nosotros podamos ser engendrados, podamos a través de la palabra de Dios nacer de nuevo, convertirnos en una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí ahora todas son hechas nuevas. Un pequeño repaso. Invitación para acercarnos a Dios, invitación para acercarnos a Cristo como sacerdotes, invitación para acercarnos confiadamente, invitación para acercarnos con el corazón sincero, invitación para acercarnos en plena certidumbre de fe, invitación para acercarnos purificados los corazones de mala conciencia y acercarnos a Dios finalmente lavados los cuerpos con agua pura. Me gustaría que tomáramos, tal vez como un ejemplo, aquella pobre mujer que había gastado toda su comodidad económica buscando un médico y otro médico, y la Biblia dice que le iba de mal en peor. No funcionaba. Esta mujer tenía 12 años de padecer de flujo de sangre, y siempre que predico acerca de este tema, me hago una imaginación, una mujer de unos 40 años, quizá más, delgadita, pálida, una mujer enjuta, una mujer totalmente deteriorada en todos los sentidos, moralmente, socialmente. Era una mujer que estaba aislada socialmente, pero también estaba aislada ceremonialmente por el régimen de la ley de Moisés. Y esta mujer, que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre, superó el aislamiento social, superó el aislamiento ceremonial y se abrió paso en medio de la multitud y se acercó. Ahí está la palabra, se acercó. Una palabra muy importante. Mire lo que logró esta mujer. Pero ella se acercó. Pero la palabra del Señor habla que ella se acercó precisamente por detrás del Señor, porque iba con un poco de temor. Lo que ella iba a hacer estaba en contra de las estipulaciones de la ley de Moisés desde el punto de vista ceremonial. Y resulta que ella se acerca para tocar a Jesús. Tocarlo. Lo hace con toda confianza, con el corazón sincero, con total certidumbre de fe, a pesar de la multitud, y como resultado de este acercamiento y de haber tocado el borde del manto del Señor, por la gracia y la misericordia de nuestro Cristo, obtuvo un milagro que la Biblia dice que sintió ella que instantáneamente la fuente de su sangre se secó. Yo no sé ustedes, pero yo desde aquí le doy gloria a Dios, gloria a Cristo, porque Él dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. Él está esperándonos para que nos acerquemos a Él, nos aproximemos a Él, no estemos en aislamiento con Él. Él nos ha dado los derechos para que podamos gozarnos. Y me gustaría solamente mencionar el versículo número 48, donde el Señor, Lucas 8:48, donde el Señor le dice de esta manera a esta mujer. Mire qué precioso. Le dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él no quiere que estés en incertidumbre, con inseguridad. Él quiere que vengas a Él, te acerques a Él, y Él te va a bendecir con paz en tu corazón. Cierro con lo siguiente. Por todo lo anterior, aunque estemos aislados de las demás personas a causa del coronavirus, aún de nuestros propios seres queridos, aunque se nos llame a quedarnos en casa, nada nos podrá distanciar de la presencia de nuestro Padre, excepto una cosa: el pecado. Sí, usted ya lo sabía.
ya iba conmigo. Y en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo número 2, dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades, o sea, el pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, el pecado es lo único que puede distanciarnos y alejarnos y alejarnos y alejarnos de Dios. Pero le tengo una buena noticia. Si aún por nuestra humana debilidad pecamos, se nos llama a recuperar esta íntima relación y comunión confesando el pecado, apartándonos del mal. Dicho en las palabras del sabio Salomón: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es el momento entonces cuando Dios, puro y santo, toma la decisión de mirar ese corazón arrepentido, adolorido, que vive en confesión, y entonces Cristo lo toma y lo lleva al Padre para que podamos tener esa comunión, ese acercamiento a nuestro Dios. Quiero dejar delante de ustedes a consideración una colección de textos que nos habla acerca del acercamiento a Dios. Salmo 23, 4. Pastor, no use tantas citas bíblicas. Lo siento. Necesito fundamentar el mensaje con la palabra del Señor. Y en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Créelo, hermano. Él está contigo. No tengas temor, como lo dice la palabra del Señor un poco más adelante en el libro de Isaías, capítulo número 43, versículo 2, dice versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahí está contigo el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y en el versículo 5, la primera línea: no temas, porque yo estoy contigo. Y el favorito mío que descubrí en la elaboración de este tema, del cual el Señor me inspiró, Salmo 73, versículo número 28. Y qué bonita la palabra del Señor, gloria a tu nombre. Dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Pero en cuanto a mí, hermano, yo quisiera que usted también lo dijera: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Dónde vas a encontrar el bien? Acercándote a Dios. No te sobrevendrá mal. Plaga no tocará tu morada. El Señor quiere tener esa relación. La anhela. Él quiere tener comunión con sus hijos. No creo que haya un padre, excepto que sea desnaturalizado, que no quiera estar con sus hijos, tenerlos cerca, tenerlos a la mesa, hablar con ellos, bendecirlos, animarlos, aconsejarlos, darles todo lo que se merecen. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Hermanos, yo no soy cantante, pero me parece de que hay un canto de que se relaciona con la temática. Es un canto bonito y me gustaría que ustedes lo cantaran. Aquí lo cantamos en la iglesia en los cultos de oración. Y es el canto que dice: con mi fe te alcanzaré. Cantémoslo, hermano. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar,
te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Otra vez, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. No podemos despedirnos sin antes haber orado. Oremos al Señor. Padre, su palabra nos enseña que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En esta hora, Señor, celebramos tu amor, tu misericordia. Celebramos, Señor, lo glorioso de tu palabra, cuando nos haces este llamamiento, acercándonos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oh Señor, yo ruego que todo el hermano y hermana que por diferentes circunstancias se ha alejado de ti, ha perdido el contacto, ha dejado de leer tu palabra, ha dejado de orar, ha dejado de estar en comunión. Señor, ahora su corazón pueda ser tocado por el poder de tu Espíritu Santo. Atráelo con lazos de amor, que pueda saber que en ti hay compasión, de que en ti, Señor, hay perdón para que sea reverenciado. Estamos orando, Señor. Estamos pidiendo que aceptes en este momento, Dios de la gloria, nuestra oración, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracia. Estamos pidiendo, Señor, por el pueblo tuyo. Estamos pidiendo por los miembros de esta congregación. Por ti, hermano, estamos pidiendo. Por ti, familia, estamos pidiendo. Para que el Señor te guarde, para que el Señor te sostenga, para que sea para ti torre fuerte el Señor, el escondedero en estos momentos de aflicción. El Señor te guardará de toda clase de mal. Ten confianza y acércate como aquella mujer que se acercó. Pero hoy no lo hagas por detrás. Hoy tienes la libertad de venir y dar pasos y aproximarte y estar juntito, cerquita de tu Dios, y puedas hablarle, puedas abrirle el corazón, puedas decirle cómo te sientes, puedas entregarle tus cargas, tus dolencias, tus preocupaciones. Recuerda que el Señor dice, echando sobre Él todas vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero también, Señor, estamos bendiciendo en el nombre de Jesús a los hermanos de otras congregaciones que se han conectado con nosotros, hermanos de nuestro país y también hermanos de otros países, Señor, de este planeta, para que la palabra tuya, Señor, en este momento ministre, tu Espíritu Santo la tome, la haga llegar, alivie toda dolencia, toda herida, alivie, Señor, todo trauma, alivie, Señor, de toda tristeza. Oh Señor, en esta hora, muchas gracias por darnos la oportunidad de haber estado compartiendo esta palabra, Señor, esperando de que haya sido grato delante de ti, Señor, todo lo que hemos hecho, porque no lo hemos hecho para nosotros, lo hemos hecho para tu gloria y para tu honra.
Mira los hijos que están preocupados por sus viejitos. Mira, Señor, los padres que están preocupados por sus hijos. Mira, Señor, que muchas veces no se puede quedar en casa. Hay que salir a la calle, al trabajo. Pero esperamos, Señor, que una cobertura especial de parte tuya esté sobre ellos. Y que cuando salgan, vayan, Señor, con la promesa del Salmo 121:8 que dice que Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Oramos con acciones de gracias en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén y amén. Hermanos, hasta la próxima. Que Dios los bendiga, que pasen buen tiempo en la presencia del Señor.